7 a.m., domingo 26 de marzo de 1995, Port Botany, Nueva Gales del Sur. Un día, un hombre hacía su caminata de rutina, pero ese día no sería como los otros. Su perro desenterró un cráneo y un pasado que un asesino creyó sepultar para siempre. Era alguien que se había burlado de la sociedad, creyendo que se saldría con la suya, pero el sistema le demostró lo contrario. No sabíamos si había viajado, si estaba oculto o solo no quería que lo encontraran. Solo hacemos un levantamiento forense. No podemos volver a poner el cuerpo allá para desenterrarlo. Teniendo todo intacto, podemos usar rayos X. Es casi como examinar a alguien que esté vivo. Intentó defenderse aún sabiendo que estaba acorralado. Parecía algo salido del cine. El cráneo tenía una cara larga y delgada. Pensamos que era Harvey. Creyó que escaparía, que no le pasaría nada. Y sería una batalla hasta el final. Investigaciones forenses. Cuando se halló un cráneo humano en una playa, había pocas dudas de que fuera un asesinato. Pero lo que sucedió en los 6 meses previos fue vital para resolver el caso. El asesino creyó que, aunque la policía encontrara el cuerpo, nunca podría encontrar al culpable. Pero esos huesos podrían hablar. Botany Bay fue una escena del crimen hoy cuando se halló un cráneo humano en un banco de arena. Un hombre que paseaba a su perro hizo el macabro hallazgo. Quedó desconcertado, casi en shock, y se fue a su casa para calmarse con una taza de té, creo. Fue algo inesperado para una mañana de domingo. Aunque la identidad de la víctima es aún un misterio, la policía ha llamado a un grupo especial de trabajo, un equipo de detectives que investiga una serie de homicidios entre pandillas que se remonta a los años 80. Video policial. Lo que teníamos era la escena de un crimen. Y como sabíamos por experiencia, en ellas siempre hay pistas. El truco era encontrarlas. Así que teníamos que sacar los restos preservando cualquier pista que estuviera allí. Había un fuerte oleaje ese día y sabía que teníamos que darnos prisa. La marea ya había dejado el cráneo al descubierto y pudo también socavar el área donde debíamos buscar. Le dije a Lyle en la escena que teníamos que poner algún tipo de protección para no perder cualquier información vital o evidencia vital. La marea estaba subiendo cada vez más y podía arrastrar al cuerpo. Así que pusimos sacos de arena alrededor del esqueleto y cubrimos toda el área con arena colada para estabilizar el cuerpo. Hacemos un solo levantamiento forense. No podemos volver a poner el cuerpo allá para desenterrarlo. Es absolutamente imperativo que el levantamiento sea bien hecho. Un soplón le había informado recientemente a la policía que una víctima de homicidio había sido sepultada en esa área en los años 80. Podíamos encontrar cartuchos vacíos o proyectiles, alguna identificación del fallecido en su billetera o algo olvidado por los asesinos, la propia arma. Teníamos que asegurarnos de no pasar por alto ninguna evidencia. El esqueleto está aproximadamente a 1,5 metros bajo la superficie del banco de arena. Varios miembros del escuadrón de rescate están retirando toda la vegetación existente sobre el esqueleto. La excavadora removió la arena que cubría el cuerpo y cuando llegó a un nivel donde pensamos que debíamos comenzar a excavar a mano, aún había mucha arena. Así que usamos la pala de la excavadora para seguirla sacando. Pero, por desgracia, en la primera palada de arena apareció un zapato de cuero marrón, enganchado en la pala, y eso era justamente lo que queríamos evitar.
Ah, sí, cuando apareció el zapato. Pensé, oh no, le destrozaron los pies. Obviamente dejamos de excavar de ese modo y comenzamos a cavar lentamente a mano. Son las 5:25. Ya llegamos al nivel de los sacos de arena que colocamos esta mañana. Las flechas azules indican la colocación del cuerpo, aproximadamente aquí. Nosotros seguiremos cavando hasta descubrir todos los restos. Mientras más nos acercábamos al cuerpo, más pequeños eran los implementos que usábamos. Finalmente terminamos usando pinceles y esponjas para retirar la arena que cubría los restos sin dañarlos. Son las 8:25 del domingo 26 de marzo de 1995. El esqueleto está ahora completamente descubierto. El pie izquierdo fue recuperado esta tarde y, como pueden ver, le falta al cuerpo en este momento. Parece tener algunos huesos rotos cerca de la muñeca derecha. Ahora vemos un cinturón de cuero alrededor de la cintura y esto parece ser metal corroído, posiblemente la hebilla. Parecía algo salido del cine, pero lo estábamos viviendo en la vida real. 1,89 m con la cabeza en la posición en que está. Excavamos entonces bajo el cuerpo y había una especie de sello entre los restos y la arena. Y 2 oficiales lograron romperlo usando un alambre que movieron por debajo a lo largo del cuerpo. Después de hacerlo, pudimos colocar una camilla bajo los restos. Ya está pasando. Bajo la pelvis. Me preocupé mucho al comenzar a pasar la camilla porque todo empezó a moverse. La arena se deshacía y creí que no iba a funcionar. Pero perseveramos haciéndolo con cuidado y al final resultó. Vamos, vamos, despacio, 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 despacio. Eso es. Pudimos levantarlo, meterlo en un saco y enviarlo a la morgue. En ese punto solo teníamos unos restos parcialmente vestidos y ropa. Eso era todo. Pero esos huesos contarían una historia. En el esqueleto había pistas que lo identificarían a él y a su asesino. Video policial. Cuando se halló el cuerpo en el banco de arena, la policía local llamó a un equipo especial de detectives. Eran varios policías, incluyendo un detective de Botany Bay, que me dijo, encontramos uno de tus cuerpos, y le dije, bien, pero ¿cuál? Esa área era considerada un vertedero por los asesinos de pandilleros en los 80, y esta podía ser una de sus víctimas. Me llevó hasta el esqueleto y el cráneo tenía una cara larga y delgada. Pensamos que era Harvey. No quiero que esto parezca despectivo, pero conocí a Harvey y tenía una cara larga y delgada. Harvey Jones era un criminal menor, era un ladrón presumido, un aprendiz de gángster. Estaba siempre bien vestido, divirtiéndose, derrochando dinero. Era un truán y le gustaba presumir de todo lo que hacía. Cuando desapareció, su madre y sus hermanas se preocuparon mucho. Se inició una investigación policial en ese momento entre las personas que frecuentaba, pero no sabíamos si había viajado, si estaba oculto en otra ciudad o solo no quería ser encontrado. Con cuidado, no hay prisa. ¿Lo sujetaste bien? ¿Necesitas ayuda ahí? Necesitábamos una identificación positiva de los restos. Podíamos suponer que era Harvey Jones, pero teníamos que probarlo en la morgue. Y también teníamos que probar que había sido asesinado. Dada la naturaleza del caso, con las sospechas que tenía la policía, era muy importante examinar el cuerpo como un todo y lo más claramente posible. Literalmente, teníamos que obtener todo el material que pudiéramos.
Lo primero fue tomarle una radiografía a los restos, solo para ver si había algo en su interior que pudiera interesarnos. Los rayos X mostraron pequeños fragmentos de material extraño que eran consistentes con la superficie exterior de proyectiles disparados. Y los 2 proyectiles que recuperamos estaban muy deteriorados, pero sin embargo, consistentes con el hecho de haber sido disparados al cuerpo. Se confirmó la sospecha de un posible asesinato, pero que fuera Harvey Jones u otra posible víctima aún era una incógnita. No había huellas digitales o ADN disponible, pero tenían la ropa que llevaba el fallecido aún adherida a su esqueleto. Era asombroso que casi toda su ropa estuviese intacta. Su chaqueta aún estaba ahí. Claramente podía verse de qué tamaño eran los jeans que tenía. Los botones aún estaban cosidos a la tela. Era una de esas chaquetas con parches de cuero. Y se podía ver dónde estaban los parches. La tela de nylon, la entretela y el forro de la chaqueta estaban 100% intactos. Casi se podía bajar la cremallera. Una de las cosas que se reportó cuando Harvey desapareció en 1983 es que llevaba una marca específica de camisa Fus. Era una camisa comprada en el exterior en un país llamado Qatar. Se la había enviado una hermana, pero eso no era concluyente. La ropa per se no es confiable. Las personas pueden cambiar de ropa y siempre hay más de una camisa en existencia. Así que no es muy confiable. Pensamos identificarlo por los registros dentales, así que visitamos a su dentista y le dijimos, ¿tiene los registros de Harvey? Y nos dijo, oh, no, dejó de venir hace más de 7 años y destruimos los registros porque solo los mantenía guardados 7 años. Así que les dije a los detectives que podíamos hacer un video por sobreposición. Ahora solo debo centrarlo bien con los dientes frontales. Porque tenían una fotografía donde se veían sus dientes en la que sonreía, así que podíamos comparar. Teníamos los dientes del cráneo y los dientes de la fotografía. Bájalo un poco más, un poco más, un poco más. Perfecto. Ahora gíralo un poco a la izquierda. Podemos usar 2 cámaras de televisión, sobreponiendo los dientes de la fotografía con los dientes del cráneo. Ahora sobrepondremos los premolares, ahora los caninos, que tienen un desgaste muy particular en relación al siguiente, al diente lateral, que normalmente es más pequeño. Ahora seguiremos hacia los dientes frontales, con punta en forma de V, y finalmente hacia el lado opuesto. Puede verse el resto del cráneo delineando el tejido blando para ver si coinciden. Ahora vamos de izquierda a derecha, la línea de las órbitas, la posición de los ojos, y seguimos hacia la izquierda, viendo el delineado óseo. Pueden ver el tejido blando en relación al hueso, en relación al promontorio óseo sobre el ojo. Y coincidían. Era una prueba de que era Harvey. Era casi desconcertante, casi aterrador, como una película de terror donde la cara se desvanece y aparece la calavera. Era como si la cara de Harvey apareciera frente a nosotros. En ese punto teníamos la primera identificación positiva que comprobaría sin duda alguna en cualquier corte que la persona que desenterramos era Harvey Jones. ¿Pero quién había matado a este hombre de 29 años 12 años antes? El equipo especial poseía otra evidencia vital que los pondría tras el rastro del asesino. Harvey Jones, de 29 años, había desaparecido en 1983. 12 años después, se encontró su esqueleto vestido, y solo se pudo confirmar su identidad por medio de una fotografía que sobrevivió a los años. Era una maravillosa fotografía. Lo vemos cenando con otras personas, con langosta frente a ellos, copas de champaña, una persona corpulenta en un extremo y Harvey Jones en el otro. Este hombre corpulento de la foto era Neddy Smith, uno de los criminales más conocidos y temidos de la década de los 80. Neddy tenía una carrera criminal, una larga historia de condenas por hurtos, asaltos, robos a mano armada. Era un hombre alto, físicamente arrollador. Solo podía ser sujetado entre varios hombres.
Tenía un carácter muy violento, malvado, una criatura infame. Pero tenía amigos poderosos. Según él, estaba envuelto en corrupción policial a gran escala. Le dieron luz verde para robos a mano armada y para negociar con drogas. Estaba protegido contra todo. Podía actuar a su antojo en esta ciudad, lo que fuera. Smith había dicho repetida y públicamente que contaba con tanta protección policial que lo llevaban y recogían de los robos a mano armada en autos marcados, provistos de equipo policial y uniformes para ejecutar los robos. Digamos que tenía contactos muy significativos. Era alguien a quien Harvey Jones admiraba. Harvey Jones idolatraba a Neddy Smith. Quería ser tan infame como lo era él. Harvey Jones era un truán de muy poca monta en la ciudad. Se ganaba la vida dirigiendo un burdel en Homebush. Llegó a vender autos usados en otro momento. Era un hablador, uno de esos sujetos al que le gusta alardear en los bares. Tenía propensión a usar ostentosas joyas falsas. Creía que si era visto con el hombre del momento, parecería un gángster de verdad. Por eso siempre iba a beber con Neddy Smith para ganar un poco de fama en la ciudad. Pero eso no pareció ayudar en nada a sus negocios y solo le causó serios problemas. Harvey había sido acusado de robos menores y tenía juicios pendientes. Había estado reuniendo dinero para sobornar a la policía y quitarse esos cargos de encima. De acuerdo con Neddy Smith, en una de sus autobiografías, reunir el dinero no sería difícil para Harvey, y Neddy lo ayudaría a hacerlo. Pero solo 24 horas antes de que se hiciera el trato, Harvey se volvió poco popular. Se involucró en un incidente en un club nocturno al norte de Sydney. Él tenía el hábito de ir a los clubes nocturnos, sacar su revólver y hacer un disparo al techo para horrorizar a todos. Eso causó interrogatorios policiales y atrajo la atención indeseable sobre él y también sobre las personas que frecuentaba. La noche siguiente, el 15 de julio de 1983, Harvey Jones se disponía a pagar $60,000 australianos a cambio de que los cargos le fueran retirados. Según cuenta su madre, él le dijo que iba a reunirse con Neddy Smith esa noche. Y esa fue la última vez que lo vio. Pero en su libro, Neddy alega que Harvey nunca apareció. Y después de esperarlo durante horas, llamó a la señora Jones preguntándole dónde estaba su hijo. Smith fue grabado pocos días después diciendo que contactó a la madre de Harvey para mostrarle su preocupación. Nadie sabía nada de él o de lo que le había sucedido. Era solo otra investigación inconclusa. Pero para los que no lo conocían directamente y notaron su ausencia, que Harvey Jones desapareciera de la faz de la tierra no iba a causar una gran preocupación. Sin embargo, en los años siguientes, las desapariciones y asesinatos en el mundo criminal literalmente saltarían a la arena pública. La policía de Sydney busca al asesino del criminal de 48 años, Barry Croft. El tiroteo ocurrió poco antes de las 7 en las inmediaciones de un centro comercial. Pudieron haber elegido otro sitio, pero a los criminales les gusta hacerlo a cielo abierto. El cuerpo baleado de Barry McCann fue descubierto a las 6:30 de esta mañana por un barrendero. Fue un homicidio profesional. La policía ha encontrado más de 20 cartuchos vacíos. El cuerpo de Sally Ann Hackstep fue sacado hoy de una laguna del Parque Centenario. Michael Daniel Chapp acababa de comprar pescado y papas para almorzar cuando lo atacó el asesino. Para cuando terminó la matanza, una docena de criminales muy conocidos había muerto. No se acusó a nadie por esos homicidios. El nombre de Neddy Smith fue conectado con algunos de ellos, pero seguramente otras personas estuvieron conectadas con ellos también, y todos se archivaron como homicidios no resueltos. En 1994, el equipo especial entró en escena. En sus manos tenían confesiones de esos homicidios grabadas en secreto. Una de ellas era sobre Harvey Jones, y la voz en la cinta era del hombre al que idolatraba, Neddy Smith. Un
un criminal de Sydney, Arthur Neddy Smith, fue sentenciado de por vida por el homicidio de un hombre. La Suprema Corte rechazó su alegato, según el cual estaba muy ebrio para saber qué hacía. Había sido el criminal más notorio de la ciudad, pero perdió la cabeza por una riña vulgar. Neddy Smith fue condenado por apuñalar a Roland Flevel en el estómago en la calle Coogee Bay. La riña comenzó cuando el conductor de grúas le puso las luces altas al auto que conducía a Smith. El juez McAnarney sentenció a Smith a una condena de por vida que se añadirá a los 30 años que ya cumple por robo a mano armada. Por fin llegó el momento y lo condenaron de por vida. Pero era elegible para salir libre bajo palabra. Eso no garantizaba que lo lograra, pero aún era elegible y cualquier cosa podía pasar. Neddy pasó casi 3 años solo en su celda de la prisión de Long Bay. Y en ese tiempo escribió un libro, Neddy, la vida y los crímenes de Neddy Smith, que se volvió muy popular. Pero cuando comenzó a escribir el siguiente, un libro sobre los homicidios no resueltos de los 80, tenía compañía. Teníamos algo de hacinamiento y por casualidad otro prisionero fue llevado a la misma celda. Me preguntaron si quería estar con alguien del que podía saber por los medios o incluso conocer en el sistema carcelario. Les pregunté quién era, pero no me lo dijeron. Me condujeron por los pasillos hasta una nueva celda y allí estaba Neddy Smith. Era muy impresionante, muy imponente físicamente hablando. Alguien que sabe cómo intimidarte. Y tenía esa forma directa de mirar, una mirada fría. Fue cuando me dije, vaya, este es él. La policía conocería al prisionero como el señor Brown. El señor Brown había estado casi toda su vida adulta en prisión por hurtos, asaltos, drogas, abuso de alcohol. Era una de esas personas que sobreviven en el ambiente carcelario. Hay poco que hacer en una celda. Solo te queda hablar con alguien, así que comenzamos a contarnos todo lo que habíamos hecho. Él estaba escribiendo un libro en ese entonces y comenzó a contarme lo que había dicho en él y las cosas que no pudo incluir. Algunas eran sobre varios asesinatos. Sí, eran muy brutales y muy crudas. Yo llevaba en la cárcel ya casi 20 años y me asusté porque sabía que eran ciertas. Normalmente se escuchan muchas historias en la cárcel y uno sabe que son patrañas, pero sé que él decía la verdad. Neddy comenzó a alardear sobre los homicidios que cometió y al informante le perturbó mucho la sangre fría con la que Neddy le contaba esos asesinatos. Me habló de un asesinato y me dio pesadillas y fue cuando pensé, bueno, esto es más que siniestro aún en la cárcel. Tal vez debo hacer algo al respecto y por eso contacté a la policía y comenzó la operación. Con la cooperación del señor Brown, pudimos grabar muchas conversaciones sobre homicidios no resueltos años atrás con un sistema de grabación autorizado. Me quedaba despierto muchas noches pensando en las consecuencias y si podría hacerlo o no. Y no vi una razón para no hacerlo. Creo que en total mencionó 14 homicidios. Algunos por peleas entre pandillas o controlar el negocio de drogas y otros por venganza. Uno de esos fue el de Harvey Jones. Lo sepulté cerca de ahí. ¿Sabes dónde está el aeropuerto? ¿Dónde pasa la nueva autopista? Sí, creo que sí. Hay muchos arbustos ahí. Así Cavé es. un hoyo allí y arrojé a Harvey dentro. El señor Brown corrió un gran riesgo, una palabra maldicha, y Neddy lo habría descubierto. Si hubiera dicho algo sospechoso, se habría metido en serios problemas. Me decía, rayos, espero que no descubra el grabador. Lo pensaba todo el tiempo. Pero perseveró y obtuvo muchos detalles. Logró tener mucha información de Neddy. Cuando le disparé me dijo, yo habría muerto por ti. Le dije, eso vas a ser maldito tonto. Le volé el corazón con una 357.
¿Por qué lo mataste? ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Por qué quieres saberlo? ¿Vas a escribir un libro? No, solo me interesó, eso es todo. Por muchas cosas, me pareció que la única razón por la que mató a Harvey es porque Harvey lo molestaba. Nunca conocí a Harvey, pero por lo que supe de él, parece que era solo un playboy que se extralimitó algunas veces, pero ciertamente no merecía pagar con su vida el hecho de molestar a un sujeto. Usando sus palabras, en una parte del libro indicaba que muchos grandes criminales se hundían por abrir la boca, por decirle a demasiadas personas demasiadas cosas, y él cayó en la misma trampa. Las cintas por sí mismas nos habrían permitido acusar a Neddy de esos crímenes, pero habría sido muy tonto hacerlo, porque un cargo que se basa solo en una confesión no sería admitido en la corte y sería una pérdida de tiempo. No habría nada peor que acusar a Neddy para verlo libre. Lo que necesitaban era un cuerpo, y durante meses buscaron en el área mencionada por Neddy en las cintas. La sobrevolé, busqué un auto, caminé mucho por ahí, lo sabía, y por eso seguí insistiendo, pero no encontré a Harvey Jones. Un hombre que paseaba a su perro lo encontró. Estaba viendo las noticias y dijeron que un sujeto que paseaba a su perro por la playa en Botany halló unos restos humanos y ese era precisamente el lugar que Neddy mencionó en las cintas. Dije, apuesto a que es Harvey Jones. Mi primera impresión fue, ahora acusaremos a Neddy. Y Neddy los había retado. Rayos, lleva mucho tiempo ahí, ¿verdad? 10 años. Ya debe haberse reducido a polvo. Sí. El problema es que si encuentran el esqueleto pueden descubrir quién era. Claro que sí, pero no pueden probar que lo hice. Algo entre esos restos, con suerte, lo relacionaría con Neddy Smith y así podría confirmar lo que dijo en las cintas. Creyó que escaparía, que no le pasaría nada. Eso creyó. Era alguien que se había burlado de la sociedad creyendo que se saldría con la suya. Ese era nuestro reto, asegurarnos de que nadie que hiciera eso quedara sin castigo. Debíamos asegurarnos de que lo acusaran y pagara un precio por lo que hizo. La policía había grabado secretamente a Neddy Smith en su celda mientras confesaba el asesinato de su amigo Harvey Jones. Cuando le disparé me dijo, yo habré muerto por ti. Le dije, eso vas a hacer, maldito tonto. Le volé el corazón con una 357. Y estaba tan confiado que siguió admitiéndolo. El problema es que si encuentran el esqueleto pueden descubrir quién era. Claro que sí, pero no pueden probar que lo hice. No teníamos dudas de que Neddy había asesinado a Harvey Jones, pero las evidencias necesarias en corte para ese cargo deben ser contundentes y a prueba de cualquier duda, no solo creer que él lo hizo. Neddy, por suerte, había estado encerrado mucho tiempo y no valoraba las pruebas forenses. Tenía esa sensación de seguridad. Había pasado mucho tiempo y pensó que nada podría relacionarlo con la escena del crimen o con el crimen en sí. El primer paso del proceso fue establecer si los proyectiles encontrados en el cuerpo habían sido disparados por un revólver 357, como declaró Neddy. No había muchas evidencias desde el punto de vista balístico. Normalmente cuando vamos al lugar del crimen tenemos un cuerpo, cartuchos disparados, tenemos el arma humeante, por así decirlo. En este caso no teníamos nada de eso, excepto las 2 balas que estaban muy corroídas y muy dañadas también. Si se recuperaran en circunstancias normales y en buenas condiciones, pesaríamos los proyectiles, los mediríamos, veríamos su diámetro y calibre. También buscaríamos las marcas individuales en las balas, los golpes y ranuras. Lo hacemos viéndolas al microscopio, y eso nos indica qué tipo de arma fue posiblemente usada. Lo que vemos aquí es la superficie de la bala, la vista lateral, y ahora buscamos una marca de referencia de la bala para hacer una identificación. El problema en este caso es que solo podíamos identificar parte de la marca individual en cada bala. Sin embargo, y a pesar de que el examen fue limitado, acudimos a nuestro material de referencia.
Disparamos algunas armas de nuestra colección y descubrimos que las 2 balas habían sido disparadas por un revólver calibre .357. Era una evidencia alentadora, pero el equipo especial necesitaba más pruebas. Neddy decía haberle disparado a Harvey con una gran .357. Le volé el corazón con una .357. Los rayos X fueron muy útiles y mostraron varias fracturas en las costillas, indudablemente causadas por un disparo. Había fragmentos del proyectil en la línea de la fractura, indicando que un proyectil había entrado en el pecho, posiblemente por el frente y con toda probabilidad impactando en el corazón o los pulmones. Pero eso aún no era suficiente para el equipo de detectives liderados por John Laycock. Para ellos era necesaria una prueba irrefutable. No me gusta hacer las cosas a medias. Prefiero hacer todo bien para que no haya ninguna sorpresa. Este sería un caso importante. Era un criminal de primera clase, si puedo usar esos términos, y sería una batalla hasta el final. Así que no queríamos dejar nada abierto a alguna sugerencia que lo negara. Lo verían fácilmente como un ajuste de cuentas. Tenían que superar eso y todo lo que presentaran debía ser irrefutable. Estábamos en la pista correcta. Solo teníamos que ajustar los nudos alrededor de su cuello hasta que no pudiera moverse. Si por cualquier motivo no podíamos atraparlo, nunca nos perdonaríamos que saliera libre. Para probar mejor nuestra teoría, enviamos una de las costillas de Harvey a un experto en Melbourne. Lo que necesitábamos saber era si había rastros de plomo en ella. Lo que me pidió la policía de Nueva Gales del Sur fue que examinara unos huesos. Había unos daños visibles en una de las costillas y querían saber si fueron causados por un disparo u otra forma de agresión que hubiera ocurrido mientras enterraban el cuerpo en la arena. El daño tenía forma cónica, que es muy típico de una herida causada por bala, pero obviamente se trataba de probarlo y no de una simple opinión. Para hacerlo, colocaron el hueso en un detector de partículas para que cualquier elemento fuera detectado y analizado. Los diversos metales pesados mostrarían diversas imágenes. Los materiales con un número atómico muy alto siempre aparecen como partículas brillantes. Así que elementos como el hierro y el plomo producen imágenes de mucho brillo. El plomo tiene un brillo y forma única. Se forma un patrón y ese patrón corresponde al plomo. En este caso, se detectó calcio y plomo. El calcio proviene de los huesos. Así que el material no óseo encontrado era de hecho plomo. El hallazgo de plomo en el hueso y alrededor del daño confirmaba que un proyectil de este material, una bala, fue lo que causó ese daño. Se halló evidencia aún más concluyente en la ropa que Harvey usaba la noche de su muerte. Cuando examiné la chaqueta y la camisa, tenía que distinguir entre deterioro y evidencia forense. Localicé lo que consideré un hoyo de proyectil en la zona media de la chaqueta, junto a la parte exterior de la cremallera. La cremallera estaba totalmente intacta en esa área. La camisa de Harvey también tenía un hoyo muy particular. Pudo determinarse que la tela estaba sobrepuesta cuando el proyectil se disparó. Al sobreponer las 2 piezas, se formó un perfecto hoyo circular. Se midió el calibre de los hoyos. Los 2 del área derecha del pecho eran consistentes con un proyectil calibre 38 o un proyectil calibre .357. La evidencia forense más crucial que se obtuvo de la ropa fue el hecho de que los hoyos en la chaqueta, en el área derecha del pecho, coincidían con el hoyo de la camisa del área derecha del pecho y podíamos establecer claramente la trayectoria de la bala al atravesar la chaqueta, la camisa y golpear la costilla de Harvey. Teníamos todo, teníamos un caso y lo sabíamos. El caso forense que relacionaba a Neddy Smith con el asesinato de Harvey Jones era fuerte. No solo contaba con expertos que comprobaban que el esqueleto encontrado era de Harvey, sino que también podían probar que le habían disparado con un revólver .357.
Cuando esas balas salieron del arma, siguieron una trayectoria perfecta y comprobable al atravesar su chaqueta, su camisa e impactar una costilla. La policía tenía ahora las evidencias forenses necesarias para corroborar las palabras dichas por Neddy en las cintas grabadas. En esas cintas también se mencionó a un hombre que estuvo con Neddy la noche del asesinato. Un hombre que la policía llamaría el señor Green. Originalmente fue interrogado por la policía y no cooperó. Sin embargo, cuando hallamos el cuerpo, lo confrontamos con cierta información que nos había dado y se volvió muy cooperador con nosotros. El señor Green fue chofer o mensajero de Neddy Smith esos años y por eso nos contó toda la historia. Viernes 15 de julio de 1983, Alexandria. Según el señor Green, la noche del 15 de julio de 1983, él fue al Hotel Star en Alexandria, donde se encontró con Neddy Smith y Harvey Jones. Hubo una discusión sobre que el señor Green ganara algún dinero esa noche. Después todos subieron a una camioneta y Neddy le ordenó que los llevara a las cercanías de Botany. Al llegar, bajaron del auto y Neddy Smith y Harvey Jones fueron a caminar por la playa. El señor Green se quedó atrás para montar guardia por órdenes de Neddy. Poco después se oyeron disparos. Harvey había sido abaleado por Neddy. Caminó hasta la playa y vio a Harvey tirado en la arena. Neddy estaba parado frente a él con el arma en su mano y después le ordenó al señor Green que cavara un hoyo y eso hizo con una pala que traía en la camioneta. Cavó un hoyo muy profundo y el cuerpo fue depositado en él. Después dejaron el lugar y volvieron al Hotel Star para seguir con sus negocios. Eso de por sí era una buena evidencia, pero era la palabra de un hombre y podía rebatirse. Tal vez habría que buscar posibles motivos y sus antecedentes. Así que nos preguntábamos cuánto valdría ante la corte. Pero al formar un paquete con las cintas, el lugar del crimen y pistas forenses, ciertamente no dejaba dudas que Neddy pudiera explorar cuando lo acusáramos. Así que pusimos todo junto. El pintoresco criminal de Sydney, Neddy Smith, fue llevado a la corte acusado de asesinar a una figura del mundo criminal hace 15 años. Arthur Neddy Smith llegó al tribunal bajo fuerte seguridad para ser juzgado por el asesinato de Harvey Jones, dueño de un burdel. Han pasado ya 15 años desde que lo mataron con 2 disparos al pecho y luego lo enterraron en las dunas arenosas de la bahía Botany. Se alega que Smith lo atrajo a la playa diciéndole que le daría $60,000 australianos para presuntamente pagarle al detective corrupto Roger Rogerson y que éste librara a Jones de cargos criminales. Su cuerpo estuvo oculto 13 años y los acusadores dicen que Smith confesó el crimen. Lo grabaron en secreto mientras alardeaba de haberse salido con la suya. El abogado defensor accedió a que las cintas fueran admitidas como evidencia. Así que la única defensa de Neddy sería decir que alardeaba o que todo era mentira. Su explicación en sus palabras fueron solo mentiras. Una mentira muy precisa para alguien que dice mentiras. Dijo que estaba probando al señor Brown contándole algo que él había oído en conversaciones entre presos y dijo que eso fue lo que pasó. Fue un día dramático en la corte cuando el presunto asesino Neddy Smith se enfrentó con el compañero de celda que lo delató. Viéndolo ahora, creo que fue una de las cosas más duras que he hecho, pero entonces me pareció muy simple, muy fácil. Me puse un poco nervioso como cualquiera que vaya a la corte o a hablar en público, pero como dije la verdad en el tribunal, eso no me afectó mucho. Solo tenía que entrar y decir la verdad. No tenía que preocuparme por ocultar cosas o algo así.
El juicio, que incluyó el testimonio del señor Brown y de todos los expertos forenses, duró 2 meses. Con toda la evidencia y nuestra confianza, nunca se puede predecir lo que va a hacer o no un jurado que deliberó durante 3 o 4 días y fue un proceso muy tortuoso. ¿Había algo que se nos pasó? ¿Había algún tecnicismo legal descubierto por el jurado? ¿O un jurado dividido que implicaría otro juicio o que entonces fuera absuelto? El gángster más notorio de Sydney pasará el resto de su vida en prisión. Arthur Neddy Smith fue hallado culpable de asesinato. Fue por primera vez a la cárcel a los 15 años y ahora es condenado por asesinar al dueño de un burdel, Harvey Jones. La jueza Simpson dice que Smith no mostró sentirse culpable ni arrepentido. Dijo que el asesinato fue premeditado, a sangre fría y deliberado. Jones se había vuelto una molestia para él. También prueba que nuestro sistema legal funciona incluso con un asesinato de 15 años atrás. Y eso es muy importante, incluso para Harvey Jones, a pesar de ser un criminal. A pesar de estar cumpliendo ya una condena perpetua por matar al chofer de una grúa, Smith sería elegible para salir bajo palabra en semanas. El veredicto final elimina esa posibilidad. Neddy fue acusado de un total de 7 homicidios contados en las cintas grabadas. 4 no admitidos en la corte. Un jurado lo absolvió de otro crimen y cuando la policía ganó este juicio, decidió no proceder con el 7º. Hubo una condena y decidimos detenernos después de eso porque el resultado final era cadena perpetua. Nunca saldría vivo de la cárcel. La forma y la manera en que se halló el cuerpo, el lugar en que se halló y las heridas de bala encontradas en él, todo coincidía con lo que confesó Neddy y pudimos probar que lo había hecho. Convencer a un jurado sin ninguna duda de que Neddy asesinó a Harvey fue una de las mejores satisfacciones que obtienes como investigador. No depende de la policía condenar a una persona. Solo le mostramos la evidencia al jurado, y en este caso convencimos al jurado de que Neddy había matado a Harvey. Hubo apretones de mano y felicitaciones, y luego tomamos unas cervezas. Fue agradable. Sacamos de las calles a un malvado de su época y ganamos. Para John Laycock, su lucha y su búsqueda aún continúan. Yo pienso que en Port Botany queda al menos el cuerpo de un pandillero de los años 80 y no me sorprendería si hay algunos más. Aún no nos hemos rendido.